Como siempre, para mí es un honor estar aquí y veros a todos, saludaros a todos. Y orando y pensando en vosotros, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, el capítulo 29 y el versículo 1. Es algo que durante los últimos meses el Señor ha estado poniendo en nuestro corazón. Hemos podido compartir en algunos lugares y espero que sea realmente lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos en el día de hoy para todos vosotros. Quizás os parezca un poco raro lo que vamos a leer, solamente un versículo como digo, del libro del Génesis, el capítulo 29 y el versículo 1, pero espero que enseguida podamos comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice Génesis capítulo 29 y versículo 1, entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Puedes pensar, vaya versículo más raro para comenzar una predicación, pero es una frase muy sencilla que aparece cuando habla de Jacob. Nos dice que él siguió su camino. Y es un poco lo que me gustaría que comprendiéramos en esta mañana, porque estamos hablando y estamos viviendo nuestra vida de acuerdo al camino que tenemos cada uno de nosotros. Si sabéis, si os recordáis, os gusta leer, un poeta español, Antonio Machado, dijo un día que no hay camino, que se hace camino al andar. No es exactamente una frase 100% correcta, pero tiene mucha más verdad de lo que nosotros pensamos. Porque en el libro del Génesis nos vamos a encontrar muchos viajes, muchas personas que tuvieron que emprender un camino. Literalmente, incluso el hebreo, cuando habla aquí de Jacob, nos dice que él levantó sus pies, como si dijera, bueno, pues no puedes seguir tu vida en un solo lugar, de una determinada manera, viviendo como si nada estuviera ocurriendo. Y cuando leemos en el Nuevo Testamento y escuchamos las palabras del Señor Jesús, Él no nos dijo que Él es la meta, que Él es el lugar a donde tenemos que llegar. Vivimos en una sociedad donde todo se ve en cuanto a metas, en cuanto a objetivos, en cuanto a lo que tienes que cumplir, a dónde tienes que llegar. Y con eso estamos perdiendo la belleza del Evangelio del Señor Jesús. Él no dijo que Él es la meta, dijo que Él es el camino. Es decir, que hay mucha más felicidad y belleza en el sendero que recorremos cada día, en las cosas que hacemos cada día y no tanto tan preocupados por nuestros objetivos. Por eso cuando hablamos del viaje, cuando hablamos de un viaje, claro que hablamos de viajes que todos emprendemos alguna vez, incluso si vamos a un lugar, pero en la Biblia nos habla de ese viaje como el viaje de nuestra vida. Estamos viviendo con el Señor día a día, estamos siguiendo con el Señor Jesús en nuestro camino, estamos disfrutando de las cosas que Él nos da cada día. El propio Jacob muchas veces tuvo que trasladarse de un lugar a otro. Y este es un viaje de la vida entera y yo espero que el Señor os ayude a comprender que aunque estés toda tu vida, incluso en esta ciudad, o aunque nunca te muevas de un lugar, nuestra vida es un viaje. Y eso le ocurría a Jacob. Y la clave en su vida, con sus altos y bajos, porque él tuvo muchas situaciones exactamente igual que nosotros, pasó por las mismas dificultades que nosotros, se equivocó muchas veces como nosotros nos equivocamos también, pero él siempre tuvo un encuentro con Dios antes de cada uno de sus viajes, antes de cada uno de sus caminos. ¿Os acordáis cuando tenía que encontrarse con su hermano Esaú después de haberle engañado? Pues la noche anterior Dios lucha con él y le bendice. Y ese encuentro con Jacob le da fuerzas aún en su debilidad para enfrentar una situación que de otra manera hubiera sido imposible. Dios a veces hace eso con nosotros en nuestra vida. En otro momento, justo antes que viaja a Padán Aram, él tiene que fortalecerse en el Señor porque en ese lugar su mujer va a tener a su hijo pequeño y su mujer va a fallecer en ese nacimiento. Y él tiene que encontrarse antes con el Señor para encontrar fortaleza en uno de los momentos más difíciles de su vida. Incluso antes de subir a Canaán, en el libro de Génesis, quizás creo que estoy rozando atrás,
o algo, lo voy a poner aquí. Es el altavoz. Antes de ir a Canaán, también Dios le habla en Génesis capítulo 28 y vuelve a encontrarse con él. Es decir, la clave en nuestra vida, y ahora espero que enseguida comprendáis a dónde quiero llegar, es que en cada momento nos encontremos con el Señor, Él nos hable y Él transforme nuestra vida. Así que de una manera muy sencilla y muy rápida vemos solamente un par de viajes, 2 o 3 viajes en el libro del Génesis, y vamos a viajar nosotros con estas personas para darnos cuenta de lo que está ocurriendo en sus vidas. ¿Recuerdas el capítulo 19, solo un poquito más atrás del libro del Génesis, capítulo 19 y el versículo 16? Antes de leerlo, esa situación seguro que la recordáis. Hay un hombre que es Lot y que él, en un momento de su vida, cuando estaba viajando con Abraham, tiene que tomar una decisión. Él se deja llevar por lo aparente y escoge ir a un lugar que era mucho más bonito físicamente hablando, pero sin darse cuenta de que en ese lugar su vida se va a echar a perder. Es toda la zona de Sodoma y Gomorra. Él no llega a vivir allí, pero la Biblia nos ilustra de una manera realmente impresionante, como siempre hace la palabra de Dios, que Él pone sus tiendas cerca de la ciudad y poco a poco, como va creciendo, no solamente espiritualmente, pero sobre todo a nivel de sus negocios, Él va poniendo sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma, hasta que al final llega a ser una persona más en aquella ciudad. Y en una ciudad que estaba corrompida. Así que en un momento Dios va a destruir esa ciudad, pero Dios quiere salvar a Lot. ¿Os acordáis de esa historia? Y entonces en el capítulo 19 y el versículo 16 nos dice la palabra del Señor que cuando Dios llama a Lot, cuando envía a sus ángeles para sacarlo, dice el versículo 16, él titubeaba, él dudaba. Dejadme detenerme solamente un momento aquí, porque el viaje que Lot tiene que emprender es un viaje para huir de aquello que le está destruyendo. De una ciudad que ha destruido su vida espiritual, incluso que ha destruido su familia. Y ahora comprendéis perfectamente que no estoy hablando de una ciudad en concreto, no estoy hablando de Madrid o de la ciudad donde vivamos, sino del estilo de vida que vivía Lot. Y cómo aquello le había rodeado por completo, le había separado de Dios, incluso estaba destruyendo por completo su familia. Así que Dios, antes de destruir la ciudad, le dice a Lot, tienes que huir, tienes que escapar de esa ciudad, tienes que emprender un viaje. ¿Y sabes cuál es ese viaje? Abandonar aquello que te está destruyendo. Y ese es el viaje para nosotros en esta mañana. Y el Espíritu de Dios es tan sabio y al mismo tiempo tan tierno que Él va a saber qué deciros a cada uno de vosotros. Yo no necesito explicar mucho más. Pero quizás muchas veces en nuestra vida tenemos que tomar decisiones y emprender un viaje lejos de algo que nos está destruyendo. Alguna cosa que está destruyendo mi vida personal, que está destruyendo mi relación con Dios, que está destruyendo la vida de mi familia, que está destruyendo mi relación con mis amigos, con las personas que aman al Señor, que están destruyendo incluso la posibilidad de que yo hable del Evangelio a los demás. Algo que está ahí y Dios nos llama a huir de las cosas que nos destruyen. Y no voy a explicar a cada uno de nosotros lo que puede ser, porque eso solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo. Incluso puede haber situaciones en nuestra vida, no lo sé, cosas, decisiones o sustancias o maneras de vivir, yo no lo sé, que solamente nosotros y Dios conocen, y Dios nos está diciendo, huye, porque estás destruyendo tu vida. Y como Lot, nosotros dudamos. Y pensamos incluso que no tenemos fuerzas para abandonar eso, para dejar lo que sea, incluso a veces algo de nuestro carácter. Y decimos, no, yo ya tengo muchos años, ahora no voy a cambiar. Dios te está diciendo, eso te está destruyendo, huye. Y fíjate la ternura del Señor, dice el versículo 16 que él dudaba. Entonces los 2 ángeles tomaron su mano. Fíjate cada detalle, porque la Biblia es impresionante. Tomaron la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas.
porque la compasión, la misericordia del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hay un viaje que tienes que emprender y es huir de las cosas que te están destruyendo. Y déjame decirte algo, aunque creas que no tienes fuerzas para huir, Dios te va a tomar de la mano. Solo quiere tu decisión. Decir, muy bien, sabes, Señor, sabes que eso me está haciendo mal, yo no soy capaz de dejarlo. El Señor te dice, no te preocupes, yo te voy a tomar de la mano. Y Dios tomó de la mano a Lot, a su mujer y a sus hijas y los sacó de la ciudad. Y es curioso, conocéis incluso cómo siguió el viaje después, que hay un momento que nos dice que la mujer de Lot, incluso cuando estaban abandonando la ciudad, se volvió atrás. A veces nosotros no comprendemos toda la historia de la palabra del Señor y sobre todo cómo la misma palabra del Señor se explica a sí misma, porque a veces podemos pensar, pero ¿no fue un poco cruel solamente por una mirada atrás, solamente un recuerdo, solamente decir lo que estoy dejando? Cuando el Señor Jesús explica esta historia en los evangelios, Él nos habla de que no solamente estaba mirando hacia atrás, sino que en cierto modo estaba retrasando el viaje de su familia. Es decir, es como si Dios la estuviera llevando de la mano literalmente, porque los ángeles la estaban llevando de la mano, y es como si ella dijera, no, yo no quiero dejar aquello. Así que si el Señor te está llamando hoy para huir por tu propia vida, por huir de lo que te está destruyendo, te está llevando de la mano, no atrases ese viaje, no mires atrás, no estés dando vueltas a tu cabeza o a tu corazón, Señor, pero es que yo amaba aquello. No, te está destruyendo. Abandónalo antes de que sea demasiado tarde. Y dejadme solo un detalle, un minuto. Podemos inclinar nuestra cabeza antes de seguir el siguiente viaje y quizás alguno de nosotros tiene que tomar esa decisión ahora mismo. Yo no voy a exigirte nada ni decirte nada, pero si el Espíritu de Dios te está diciendo, hay algo que tienes que abandonar, este es el momento. Dile, Señor, tómame de la mano, yo quiero dejar lo que me está destruyendo, lo que es en contra de tu voluntad. Hazlo en silencio. Nadie tiene que saber, el Señor sí lo sabe. Pero no te quedes mirando atrás. Génesis capítulo 46. Este es uno de mis viajes favoritos en el libro del Génesis. Y no me digáis nada en cuanto a si estoy leyendo entre líneas, porque yo espero que el Señor os ayude a leer entre líneas también esta mañana. Génesis capítulo 46 dice la palabra del Señor y el versículo 1, que partió Israel con todo lo que tenía, llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Génesis 46, 4, Dios mismo le dice a Jacob, a Israel, yo descenderé contigo a Egipto. ¿Sabes por qué es tan importante este viaje? Yo sé que sois una iglesia que ama la palabra del Señor y así tiene que ser, así que la conocéis muy bien. José fue vendido por sus hermanos, ¿os acordáis? Le despreciaron, incluso alguno de sus hermanos quería matarle. Dios estaba detrás de todas las cosas, usando incluso las decisiones malas de sus hermanos para sus planes, porque a Dios nada se le escapa de sus manos. Él nos concede la libertad para tomar decisiones, pero nuestras decisiones no le asombran. Él ya sabe lo que vamos a decidir. Todos sabéis que después José llegó a ser el número 2, el príncipe de Egipto, uno de los príncipes de Egipto. Y entonces sus hermanos fueron sin saber que era él. ¿Conocéis la historia? ¿La recordáis? Y después de llorar junto con sus hermanos, José le dice, id a casa, decirle a mi padre que venga. Quiero
volver a estar con mi papá. ¿Y sabes cuál es este viaje de varios días de Jacob y sus hijos a Egipto? Es el viaje del perdón. Y desgraciadamente muy pocas veces hablamos de esto. Y ese viaje del perdón es imprescindible. Porque nosotros lo espiritualizamos todo, pero imagínate, habían pasado más de 20 años, 25 años del engaño de los hijos de Jacob a su propio padre. Le habían dicho que su hijo estaba muerto, que una fiera lo había asesinado y no era cierto. Habían engañado a su padre, habían vendido a su hermano, incluso lo habían querido matar. Y es impresionante porque en la Biblia y en la vida de Jacob, desde ese mismo momento, Jacob es como si estuviera muerto. Él mismo lo dijo, mi hijo José ha muerto. Su vida no tenía ningún sentido para él. Nunca más volvió a ofrecer un altar a Dios. Jacob encontró culpables por todas partes. Y se alejó incluso del Señor porque su hijo estaba muerto. Y luego los hijos vuelven a casa 25 años después y tienen que decirle, ¿sabes una cosa? José está vivo. Y tienen que contarle toda la verdad. Nosotros te engañamos. Nosotros le vendimos. Y tú eres Jacob. Y ahora tienes que pensar cómo vas a reaccionar. ¿Vas a emprender el viaje del perdón? ¿O vas a seguir toda la vida teniendo rencor contra las personas que te han hecho daño, que me han hecho daño? ¿Vamos a seguir toda la vida con rencor hacia esas personas? A veces incluso de nuestra propia familia. A veces amigos o gente que considerábamos buenos amigos. A veces enemigos o circunstancias. A veces incluso nosotros mismos, porque los más crueles para perdonarnos somos nosotros con nosotros mismos por malas decisiones que hemos tomado. ¿Vamos a seguir toda la vida guardando rencor o vamos a comenzar el viaje del perdón? Porque yo estoy seguro que durante esos días Jacob tuvo muchas cosas que hablar con sus hijos, pero sobre todo tuvieron que perdonarse. Tuvo que perdonarlos a ellos. Los hermanos tuvieron que abrazarse con José y José tuvo que perdonarlos y les dijo, mira, fuisteis vosotros los que me vendisteis, pero Dios estaba en sus planes haciendo que lo que fue una mala decisión vuestra llegó a ser una decisión absolutamente genial, porque ahora estoy aquí y ahora puedo ayudarlos. Así que José perdonó a sus hermanos. Los hermanos también tenían que perdonarse entre ellos si no fueron capaces de comprenderlos incluso después de que su padre falleció. Porque incluso le dijeron a José, no, mira, papá nos dijo que nos perdonaras. José tiene que decirle, capítulo 49, 50 y 50 de Génesis, no os preocupéis, yo ya os he perdonado, porque tenían miedo. La única manera de vencer el miedo, el temor en nuestra vida es emprender el viaje del perdón. ¿Lo vas a hacer o no? Y yo no estoy hablando de que tengamos derecho, porque realmente podemos tener derecho. Jacob tenía derecho a culpar a sus hijos. Tenía derecho a decirle, yo he estado 25 años muerto en vida, triste, con mi vida amargada, porque me mentisteis. Pero Jacob decidió emprender el viaje del perdón, abrazar a sus hijos. Vamos a ver a José. Y lo que me impresiona justo en el capítulo 46 es que Jacob, con todos sus defectos, por eso os decía al principio, como cada uno de nosotros, ¿sabes lo primero que hizo para emprender el viaje del perdón? Fue ofrecer un sacrificio al Señor, adorar al Señor. Después de 25 años es la primera vez que Jacob vuelve a postrarse y adorar a Dios. Se acabó su amargura. Se terminó el estar muerto en vida. Se acabó el pensar que su vida no tenía sentido. Recuerdo que durante la gran mayoría de esos años Raquel ya no estaba, había fallecido también. Así que Jacob se encontró solo. De nosotros, de cada uno de nosotros, depende si vamos a vivir solos durante toda la vida, si vamos a abrazar nuestra amargura, nuestra sensación de que nada tiene sentido, de estar
peleados con el mundo entero, con todas las circunstancias, incluso lejos de nuestro Padre Celestial que nos ama y quiere restaurar nuestra vida, o si vamos a volver a postrarnos delante de Él y decirle, Señor, yo quiero comenzar el viaje del perdón. Y yo sé que alguien, no sé, yo tampoco voy a explicar ahora la situación de cada uno de nosotros, porque solo el Señor la sabe, pero seguro que hay personas que durante muchos años te han hecho mal. El viaje del perdón, el volver al Señor y perdonar, restaura nuestra vida y puede restaurar la tuya. Así que antes de unos últimos minutos, me dais 5 minutos más para un último viaje, me gustaría que volviéramos a dedicar un momento para orar. Y esta vez, yo sé que esto normalmente no se hace y sé que me perdonáis. Andrés me dijo que estaba en casa. Pero si tienes a alguien de tu familia al lado, ora con esa persona. Yo no sé la situación de cada uno de nosotros, pero muchas veces hay cosas que tenemos que perdonar. Esta vez el viaje del perdón no es para orar a solas, es para orar con alguien. Y no tengas ningún miedo mientras estamos orando, dedicamos estos minutos a orar juntos con alguien que tengas cerca. Y que nadie, por favor, mire a otras personas ni juzgue a nadie. Si hay incluso a veces alguna situación, hasta dentro de la propia iglesia o dentro de tu familia, que necesita el perdón, es el momento. Ve a dónde está esa persona, sin ningún problema, y ora con esa persona, porque la Biblia dice que cuando nos ponemos de acuerdo en algo y está hablando en un contexto del perdón, Dios dice, pues lo que habéis hecho es mi voluntad y es genial. Así que ora con alguien que tienes al lado. Si tienes tu mujer, tu marido, si estáis lejos, no tengas ningún problema en levantarte, ir hasta donde está. Y si hay algo que necesitéis arreglar, hazlo ahora. Eso es más importante que todo el mensaje que yo estoy hablando. Tenemos que emprender ese viaje del perdón. Dedicamos 2, 3 minutos y los demás oramos, cada uno con quien tenemos cerca. Terminamos en el libro del Génesis y el capítulo 22. Dadme solo 5 minutos, un poquito más para terminar. Pero déjame decirte antes que si ese viaje del perdón implica en este momento que tengas que salir a hablar por teléfono con tu papá, tu mamá, alguno de tus hijos, alguien que necesite el perdón, hazlo.
Eso es mucho más importante que seguir aquí. Sé que puede sonar raro lo que estoy diciendo, pero es un viaje que necesitamos comenzar. Y hemos estado adorando al Señor y necesitamos comenzar ese viaje del perdón. Y el último está en el capítulo 22. Y es uno de los capítulos más impresionantes de todo el libro del Génesis por una razón muy sencilla, porque nos impresiona a todos los que lo leemos desde fuera. Pero quizá fue el viaje más difícil para los actores, para las personas que vivieron ese viaje, para los que estaban allí. ¿Recordáis esa historia? Dios se aparece a Abraham, a la única persona en el Antiguo Testamento que la Biblia define como amigo de Dios. Es decir, era mucho más incluso que su siervo, que alguien que estuviera con él. Era un amigo íntimo, con quien Dios le gustaba compartir las cosas. Y le pide algo que no tiene ningún sentido para él. En principio, aunque sí lo tenía en aquellas condiciones y culturas de la vida de Abraham, porque prácticamente en todas las religiones los dioses de aquel tiempo obligaban, dioses que no existen, sé que me entendéis, pero obligaban en aquella cultura a entregar, incluso a entregar a la muerte a alguno de tus hijos. Y Dios le dice a Abraham lo mismo. Y Abraham no lo comprende, como es lógico. Pero la Biblia dice que Abraham emprende ese viaje, que no duda un solo momento, aunque no comprende lo que tiene que hacer. Incluso que lo hace de una manera extraordinaria. Dice que se levanta muy de mañana, toma a su hijo y emprenden un viaje. Y es el viaje a un monte donde él va a sacrificar a su hijo. Y era un viaje de 3 días. ¿Sabes? A veces hay viajes en nuestra vida que están llenos de silencio, dolor, de incomprensión. Yo no sé lo que le explicó Abraham a su hijo, a Isaac, a su único hijo. No le explicó lo que iba a hacer, pero durante 3 días pudieron haber hablado de muchas cosas. Abraham sabía que eran los únicos días que le quedaban con su hijo para estar con él. Vuelvo a deciros lo que decía antes. No me acuséis de leer entre líneas. Yo sencillamente soy una persona normal que leo la palabra del Señor y que me imagino qué hubiera hecho yo en una situación normal. ¿Qué hubiera hecho yo si me hubieran dicho que tengo 3 días para pasar con mi hijo, mi hija y nada más? Porque todos los que estamos aquí, que somos padres, haríamos cualquier cosa, perderíamos nuestra propia vida seguro antes de que ninguno de nuestros hijos pasara dolor, tuviera daños o estuviera sufriendo. Y yo sé que todos los padres aquí están y las madres, sabéis, incluimos padres, madres, estamos de acuerdo con eso y sentimos lo mismo. Pero Dios quería enseñarnos 2 cosas, una a Abraham y también a nosotros, y creo que lo vamos a ver de una manera muy sencilla, y es nuestra confianza en Él. Es decir, cómo reaccionamos cuando Dios nos pide algo que aparentemente no tiene sentido. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos pide algo que va en contra de lo que todas las personas están pensando? Él no nos va a pedir nada malo, y enseguida vamos a ver por qué Él le pidió esto a su íntimo amigo Abraham. Pero Él no va a pedirnos algo así a nosotros, no nos va a pedir nada malo, pero sí puede decirnos a veces que hagamos cosas que van, digamos, en contra del ambiente que nos rodea, en contra de los principios de otras personas, pero siempre cosas buenas, siempre cosas que van a restaurar a la gente. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en esos viajes, en esas situaciones y no comprendemos lo que está pasando? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos atravesando el dolor y el sufrimiento en nuestra vida? Porque esa es la clave aquí. El viaje de la prueba. Y seguro, más cuando hay tantas personas como estamos aquí en esta mañana, que alguien en este momento está
atravesando el viaje del dolor y de la prueba de alguna manera. Así que esto es para ti. Y cuando Isaac le pregunta a su papá, pero ¿vamos a sacrificar algo al Señor? No hay un cordero. Esa es la segunda lección y la clave de toda la historia. ¿Te acuerdas lo que responde Abraham? Dios sí tiene un cordero. Dios va a proveer un cordero. Abraham no lo sabía, pero él seguía confiando en su mejor amigo. Y os digo que todo en la vida es completamente diferente cuando somos capaces de confiar 100% en nuestro mejor amigo, en el Señor. Aunque a veces no entendamos lo que está sucediendo. ¿Sabes por qué? Porque claro, ¿sabéis cómo terminó la historia? Dios trajo un cordero y hubo un viaje de vuelta de Abraham e Isaac hablando seguro del amor del Señor y diciendo, mira, Dios me había pedido eso, yo quise obedecerle porque yo amo al Señor y espero que tú le ames de la misma manera. Isaac aprendió cómo había un cordero que estaba muriendo en su lugar. ¿Os suena algo esa frase? Cuando estés pasando el viaje del dolor y el sufrimiento, recuerda que hay un cordero que ocupó tu lugar y el mío. Y ese cordero no fue a la muerte. El Señor Jesús, por eso cuando Juan le presenta, dice, este es el cordero de Dios, ¿os acordáis? Y Él no fue a la muerte de una manera inconsciente, pensando, ¿a dónde me llevará mi Padre Celestial? No. Dice que entregó su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Por eso Él dijo, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. ¿Quieres confiar en alguien que no te va a defraudar nunca? En un verdadero amigo, en alguien que es capaz de entregar su vida por ti. Ese es el Señor Jesús. Nunca dudes de Él. Y ese es el argumento de Romanos 8 que incluso se mencionaba esta mañana. Quien entregó todo por nosotros, quien entregó a su Hijo por nosotros, nuestro Padre Celestial, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Si yo te entrego, por decirlo de alguna manera, a alguna de mis hijas, todo lo demás en mi vida tiene un valor ínfimo. Me da igual que te lleves la casa, lo que sea, porque lo realmente valioso son nuestros hijos. Y eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial. ¿Y sabes la razón por la que Dios le pidió eso a su hijo Abraham, a su amigo Abraham? Claro que muchas veces hablamos en cierta manera para probarle, para ver si realmente él le amaba. El Señor sabía que le amaba. Además, el Señor lo sabe todo. Pero Dios quería que su íntimo amigo supiera, aunque solo fuera por un momento, cómo se iba a sentir él al entregar a su hijo. Y la única persona en la historia de la humanidad que en cierto modo logró entender lo que el Padre estaba sufriendo al entregarnos al Señor Jesús y lo que el Señor Jesús también estaba sufriendo al ir por cada uno de nosotros fue Abraham, fue su íntimo amigo. No sé cuál es el viaje que estás pasando ahora, si es un viaje de dolor y de sufrimiento. Pero recuerda que Dios sí tiene un cordero, que Dios lo puso en mi lugar y en tu lugar, y que además Él mismo, el Señor Jesús, hizo una promesa que nadie, absolutamente nadie puede cambiar y que jamás esa promesa se puede caer ni puede dejar de cumplirse. Porque Él dijo que incluso aunque los cielos y la tierra pasaran, no pasarían sus palabras. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los siglos. No hasta el fin de nuestra vida, incluso hasta que Él nos lleve, no, hasta el fin de los siglos. El mundo se puede acabar, pero tu relación con el Señor no. Y a veces hasta tenemos que aprender esas cosas de una manera muy simple. Una vez estaba hablando de esto con
niños en la escuela dominical y estamos hablando del mundo, que el mundo se podía acabar, y uno de los niños dijo de una manera muy simple, pues no pasa nada, podemos vivir sin él. Porque el viaje incluso del dolor y el sufrimiento, sabiendo que el Señor está con nosotros, pues nos da igual. Si el mundo se acaba, pues es su problema. El Señor está con nosotros aún más allá. Así que es el momento de terminar. Y es el momento de decir, Señor, ese viaje, ¿os acordáis cómo empezábamos? Jesús dijo, yo soy el camino. Claro que tenemos una vida eterna, claro que Él nos perdona, claro que nos da más bendiciones de lo que podamos imaginar. Claro que estamos aquí peregrinos yendo al cielo y esa es nuestra meta. Todo eso está perfecto, pero nunca que todo eso, todas esas bendiciones os aparten de disfrutar del camino, del día a día con el Señor, del viaje con Él en cada momento, en cada situación, en los momentos buenos y en los malos. En los momentos en los que sabemos lo que está sucediendo y cuando no lo sabemos. Él está con nosotros y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, mi Padre Celestial, dijo el Señor Jesús, y a quien has enviado, que vivamos día a día con el Señor Jesús, porque Él es nuestro camino y va a estar así para siempre. Así que terminamos. Y quizás si hay alguna persona que no ha emprendido ese camino, ese viaje en su vida, a mí siempre me gusta terminar hablando por si hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de seguir al Señor. Me encantará orar contigo, porque ¿cómo se comienza un viaje? Se da el primer paso. Y eso es lo mismo con el Señor Jesús. A veces la gente piensa en muchas cosas, intenta darle vueltas, decir, tienes que hacer tal cosa para recibir el mensaje del Evangelio al Señor y creamos muchísimas cosas y no nos damos cuenta que es comenzar un viaje con Él para siempre. Así que decir, Señor, aquí estoy, vamos, desde ahora yo ya no estoy solo, yo quiero estar contigo. Sea lo que sea mi vida, yo quiero ir contigo. Eso así de simple es el Evangelio, la decisión de seguir al Señor. Así que si hay alguien que quiere venir a orar ahora, cuando terminemos y estemos ya desde que sigan dando anuncios o lo que sea, yo voy a estar ahí al final para orar. Y cualquier otra persona que quiera orar por cualquier otra razón, no solamente yo, sino sé que también otras personas en la iglesia pueden venir para orar, porque los viajes tienen que ver con nuestra decisión de perdonar, de abandonar cosas que nos destruyen, de volver al Señor, de afirmarnos con Él. Padre que estás en los cielos, gracias por la vida de cada persona que está aquí y gracias por el Señor Jesús, el Cordero que tú has enviado por cada uno de nosotros. Y nosotros no solamente no tuvimos que morir, es que no tendremos que hacerlo nunca más, es una vida eterna sencillamente porque Él ocupó mi lugar. Pero lo más impresionante para mí personalmente, y yo sé que para muchos de los que estamos aquí, no es tanto esa promesa y el hecho de que Él haya ocupado nuestro lugar y nos salvara, que ya es más de lo que nadie podría haber imaginado. Lo más impresionante sigue siendo que tú, conociéndonos a cada uno de nosotros, sigas queriendo vivir con cada uno de nosotros cada día, cada detalle, cada momento de nuestra vida. Y Señor, que no sea por culpa nuestra que no disfrutemos esa presencia. Ayúdanos a ver el Evangelio realmente como lo que es, como nuestra relación contigo y a vivir día a día con el Señor Jesús en nuestro camino. Que por medio de tu Espíritu podamos hacerlo así. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.